Hemos empezado una serie en este inicio de año que le hemos titulado Promesas 2025 y quiero que leamos cuáles son las promesas que Dios ha hablado para este inicio de año. Primeramente aprendíamos que este 2025 es el año de ¿qué? ¿Qué más? Este 2025 es el año de... Y este 2025 es el año de la gracia sobre la gracia. Así que si hoy podemos titular este mensaje, le he titulado 2025 es el año de la gracia sobre la gracia. Dile, repite conmigo, gracia sobre gracia. Y bueno, cuando hablamos de gracia sobre gracia, tristemente hoy en día, el concepto en términos eclesiásticos o cristianos, cuando dicen es que es una iglesia de la gracia o es una iglesia de la gracia sobre gracia, tristemente se ha mal usado. Y también no solamente eso, sino que se ha abusado de la gracia. Pero quiero enseñarte que hablar de gracia sobre gracia es algo bíblico. Repite conmigo, algo bíblico. Y algo tan interesante que vamos a aprender el día de hoy. Y primeramente, saber ¿qué es la gracia? Número uno, pero número dos es saber para qué es la gracia, pero también cuál es el balance de la gracia. Porque a veces, por ignorancia, nosotros ignoramos acerca de la gracia. Y bueno, voy a tratar de poder explicar qué es la gracia. ¿Y por qué hablo y digo que voy a tratar de explicar qué es la gracia? Porque la gracia, más allá de explicarla, la gracia se experimenta. Y voy a tratar de poder explicar qué es la gracia, explicar cuál es el propósito de la gracia, por qué Pablo habla constantemente de la gracia. Repite conmigo, la gracia sobre gracia. Comercial, si me ayudan, creo que el sonido de afuera me está ganando y como que siento bastante rebote y no me siento un poquito cómodo al hablar. Repite conmigo, la gracia se experimenta. Y algo que Dios quiere, y cuando hablamos de promesas, algo que Dios quiere es que nosotros experimentemos la gracia sobre la gracia. Y me encanta porque Pablo en la Biblia 85 veces habla acerca de la gracia. 85 veces en la Biblia Pablo menciona acerca de la gracia. Y en cada carta, en cada discurso siempre menciona la gracia. Pablo dice, fortalécete en la gracia. Pablo dice, bástate de mi gracia. Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Pablo dice, por la gracia soy lo que soy. Y la gracia es importante, no la grasa, la gracia, dígale, la gracia. Y digo, también tiene que bajar el porcentaje de grasa, pero ese es otro tema. Pero hoy hablemos de la gracia. De la gracia de Dios, Pablo en la Biblia menciona 85 veces. Y quiero enseñarte algo. A veces entendemos o pensamos que la gracia es solamente el favor inmerecido. Pero quiero enseñarte que la gracia no es solo el favor inmerecido. La gracia es un regalo de Dios. Y vamos a aprender, y algo tan interesante, voy a repetirte, voy a tratar de explicarte, porque más allá de explicarte acerca de la gracia, es que tú tienes que experimentar la gracia. La gracia no solamente es un favor inmerecido. Porque sí, el concepto que tenemos todo es que la gracia es ese favor inmerecido, es decir, recibir lo que no merecía. Pero la gracia no solo es eso. Y quiero enseñarte lo siguiente. Hay tres cosas que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos para ir al cielo. Y quiero que veamos. Para ir al cielo se necesitan tres cosas. Número uno, se necesita ser perfecto. Es decir, es la naturaleza que te permite permanecer en el cielo sin ser destruidos. ¿Qué más se necesita para ir al cielo? Ser santo. Ser santo es nuestro pasaporte.
es nuestra identificación. ¿Qué más? Justo. Es la naturaleza, acceso y cercanía que Dios te regala. Esas tres cosas, sin quitar a un lado de recibir a Cristo en nuestro corazón, son lo que necesitamos para ir al cielo. Cuando los demonios o cuando los demonios hablaban con Cristo, ¿cómo le decían? Es que tú eres el santo. Repite conmigo: perfecto, santo, ¿y qué más? Y justo. ¿Y qué crees? No somos nada de eso. Pero a través de la gracia sí. Voy a repetirlo. No somos perfectos, no somos santos y mucho menos justos. Pero a través de la gracia sí lo somos. En Efesios lo explica de esta manera: pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos ¿qué? Muertos en pecados. Por su gracia ustedes han sido salvados. En otras palabras, si podemos resumir la gracia de Dios, la gracia de Dios me encanta. La gracia es todo lo que era Jesús por naturaleza. Lo somos nosotros por su gracia. Perfecto, justo y santo. La gracia es todo lo que Jesús era por naturaleza. Jesús por naturaleza era santo, era justo y perfecto. Ok, la gracia es lo que nos permite ser santos, santificados mediante la gracia, perfeccionados mediante la gracia. ¿Qué más? Justificados mediante la gracia. Repite conmigo: la gracia es todo lo que Jesús era por naturaleza. A través de su gracia lo podemos ser tú y yo. Es decir, Jesús era hijo, nosotros somos hijos por su gracia. Jesús era santo, somos santos por su gracia. Jesús fue justo en la tierra, por su gracia somos justos. Jesús fue perfecto, por su gracia somos perfeccionados. Y eso es la gracia de Dios. Ahora. Te dije, la gracia no solamente es el favor inmerecido. La gracia es que todo lo que Jesús era por naturaleza lo seamos nosotros. Pero también la gracia nos protege a nosotros de Dios y a Dios de nosotros. ¿Por qué te explico esto? Porque la Biblia enseña que Dios no habita en el pecado. Dios, si vemos en la antigüedad, nadie podía buscar a Dios, simplemente un sacerdote. Y el sacerdote tenía que ser perfecto, alineado. Porque si entraba al lugar santísimo con pecado, ¿qué sucedía? Moría. Mediante la gracia nos protege de Dios. En el sentido de que no es que Dios sea malo, es que mediante su gracia nosotros podemos tener acceso. Por eso la Biblia dice que es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque sin la gracia nosotros estaríamos muertos. Al levantar nuestras manos, al predicar su palabra, al adorar, al buscar a Dios. Pero la gracia nos protege de Dios, porque la gracia es nuestro pasaporte para buscar su presencia. Y escucha lo siguiente: cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué sucede? La gracia viene a nuestras vidas. Escucha lo siguiente: la gracia es un regalo. Repite conmigo: la gracia es un regalo. Y aquí es donde muchos se confunden. Dice: por la gracia soy salvo. Sí, por gracia somos salvos. Y la gracia de Dios sí es el favor inmerecido. La gracia nos protege de Dios. La gracia, ¿qué más? La gracia
nos hace ser lo que Jesús es por naturaleza. Es por su gracia que estamos en este lugar. Es su gracia la que constantemente nos redime del pecado. Es su gracia la que constantemente nos lleva a buscar a Dios. Es su gracia constantemente la que, si hoy fallamos, Él nos perdona. Pero aquí mucha iglesia se equivoca. ¿En qué, pastor? En que pensamos que porque tenemos la gracia podemos abusar de la gracia. En pensar de que la gracia está conmigo y no necesito hacer otra cosa porque su gracia me perdona. Entonces eso me enseña lo siguiente: la gracia no es una licencia para pecar. Vuelvo a repetirlo: la gracia no es una licencia para pecar. Y hoy en día muchos creyentes son abusadores de la gracia de Dios. Abusamos de la gracia y decimos: no, pues que por la gracia soy salvo, y hoy peco y mañana hago, vengo a la iglesia, tengo una doble vida, el domingo me arrepiento y así me la llevo de domingo en domingo. La gracia no es una licencia para pecar. Timoteo lo explica de esta manera: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y el mensaje de hoy es, iglesia, no vamos a abusar de la gracia. Vamos a vivir en la gracia, sobre la gracia, pero no vamos a abusar de la gracia. ¿No me escuchaste? No vamos a abusar de la gracia. Voltéate con él y dile: no abuses de la gracia. Pero vamos, dile con fe: no abuses de la gracia. En otras palabras, te lo voy a decir crudo: no tengas una doble vida. Porque no se trata de decir, yo siempre y nunca me voy a cansar de decir esto, porque es un mensaje que nunca va a pasar de moda. La palabra nunca pasa de moda. Lo que tú haces, los pecados que hacemos sin conocimiento, está la gracia. Pero los pecados que hacemos con un conocimiento, sin maldad, y hay consecuencias. ¿Y qué es lo que sucede? A veces somos creyentes, venimos a la iglesia, pero tenemos una doble vida. Abusamos de la gracia y caemos en la mentalidad de decir: es que yo no soy religioso, yo vivo en la gracia. Y cada domingo vienes, te arrepientes. Cada domingo vienes: sí, Señor, perdóname. Escucha lo siguiente: cuando un pecado es repetitivo y te arrepientes, no es un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es transformación. El arrepentimiento es cambiar mi mente, es cambiar mi corazón. Lo que simplemente tienes es un remordimiento, el saber que está mal, pero lo vuelves a repetir. Entonces estoy abusando de la gracia. La gracia no es una licencia para pecar. Pero me encanta lo que sigue: la gracia nos libera de la condenación y del infierno, mas no nos libera de la necesidad de tener fe, obediencia y santidad. ¿No me escuchaste? La gracia nos libera del infierno, nos limpia del pecado, nos redime, nos transforma, nos da acceso a Dios, hace que seamos lo que por naturaleza Cristo era. Eso es lo que la gracia hace. Pero la gracia no te exonera de que tengas fe, obediencia y santidad. No nos equivoquemos y pensemos que porque tengo la gracia y por la gracia Dios me perdona y Dios me ama y Dios me atrae. Sí, pero la gracia no te exonera de tener fe, obediencia y santidad. Dale un fuerte aplauso a Jesús, a Dios, en esta mañana. Entonces, la gracia no es un cheque en blanco para pecar.
y para hacer lo que queramos, para abusar de la gracia. La gracia es importante para nuestras vidas, porque así como lo que el agua es para un pez, la gracia es para un hijo de Dios. Repite conmigo: 2025, el año de la gracia sobre la gracia. Vamos a vivir en la gracia, pero hoy en esta mañana vamos a aprender cómo tener el balance correcto para caminar en la gracia. Ok, hablamos, número 1, que la gracia no solamente es el favor, ¿qué? Inmerecido. Hablamos que la gracia nos protege de Dios. La gracia es la naturaleza de Dios. Y nos lleva al punto donde muchos abusan de la gracia. Muchos creyentes dicen: es que yo tengo la gracia, pero no tienes fe, no tienes obediencia y mucho menos tienes santidad. Pero también existe el otro lado, donde hay muchos creyentes que viven en legalismo y religión, mas no en la gracia. Están los abusadores de la gracia, los que cada domingo se arrepienten: Señor, perdóname porque te fallé. Cada consejería va así: es que yo fallé y estoy mal. ¿Qué tengo que hacer? Pues arrepentirte. Tan sencillo y tan fácil. Los que tienen doble vida. Pero también podemos ser creyentes, religiosos y legalistas que creemos vivir en la gracia, pero no vivimos en la gracia. Y sabes algo, si tú quieres vivir este 2025 con la gracia de Dios, es más, ¿cuántos quieren vivir este 2025 con la gracia de Dios? Más bien, no es la gracia de Dios, es gracia sobre gracia. Deja de abusar de la gracia. 2, deja de ser legalista y religioso. ¿Sabes por qué? Porque la religión quita la gracia de nuestras vidas. Veamos entonces en la Biblia que dice Gálatas 5:4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. ¿Y qué dice? Han caído de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos cristianos, muchos creyentes viven abusando de la gracia. Y dicen: yo vivo en la gracia, porque Dios me ha perdonado. Y donde el hombre juzga, Dios me perdona. Ok, qué bueno que vives en la gracia, pero tienes una doble vida. Eres un religioso, alguien que juzga, alguien que condena. Entonces dice la Biblia: quienes pretenden ser justos ante Dios por cumplir únicamente la ley, la gracia de Dios, han caído de su gracia. ¿Y qué es lo que sucede? La religión ciega. Y muchos creyentes viven en religión. Pero me encanta porque la religión tiene la capacidad, cuando yo estaba estudiando esto, tiene la capacidad de envolverte y creer que estás bien, pero no lo estás. Pero algo tan interesante que tenemos que saber en esta mañana es: la religión le quita el sentido común a las personas. ¿No me escuchaste? La religión le quita el sentido común a las personas. Muchos creyentes han perdido el sentido común porque viven en religión. Se levantan y dicen: Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Dios dice: primero lávate los dientes, desayuna y después haz lo que tengas que hacer. Viven sin sentido común, porque la religión quita el sentido común a las personas. Veamos entonces en Juan. Pero ¿por qué no oramos antes de continuar en este día? Señor,
te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Te pido, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros en este día. Señor, que me des la gracia, que me des el favor para poder transmitir este mensaje, Señor. Que hoy tu pueblo esté hambriento y esté sediento, Señor, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 4. Juan capítulo 8, versículo 4. Todos los que trajeron su Biblia, saquen su Biblia. Y los que no trajeron ni vergüenza, pues que Dios los perdone. Y vayamos a la Biblia en este día. Y los que no, pues ya tienen acá la pantalla. Dice lo siguiente: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés. ¿En la qué? En la ley, repite conmigo, la ley. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una versión en el original dice: el que tenga el mismo pecado. ¿Ok? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No lo dice la Biblia, pero según los estudios, se cree que cuando Jesús estaba postrado, escribiendo en el suelo, Jesús estaba escribiendo gracia. No lo dice la Biblia, pero es lo que se piensa, que mientras Jesús estaba en el suelo, estaba hablando de gracia, estaba escribiendo gracia. Los religiosos quisieron condenar a Jesús, a la mujer, y tentar a Jesús acerca de cómo iba a responder. Y ¿sabes qué? El religioso vive con secretos de olvidar, tratando o aparentando apariencias de piedad. Pero ¿sabes algo? Esta misma apariencia le cierra la puerta a la gracia. La religión te cierra la puerta de la gracia de Dios. Y los religiosos estaban tentando a Jesús. Estaban viendo a ver si Jesús caía. ¿Sabes por qué? El ser humano está más cómodo con la religión que con la gracia. El ser humano está más cómodo con la religión que con la gracia. Y la gracia tiene que estar en nuestras vidas, pero debemos de vivir correctamente con la gracia. Debemos de vivir correctamente como la Biblia nos enseña que la gracia de Dios tiene que estar en nosotros. Porque la gracia, vamos a repetirte, no es una licencia para pecar. La gracia no te exenta de la fe, de la obediencia y de la santidad. Y este año, iglesia, este 2025, vamos a vivir y caminar la gracia sobre la gracia.
Veamos entonces Romanos capítulo 3 versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces podemos decir lo siguiente: la gracia es el perdón continuo en la vida de un ser humano. Repite conmigo: la gracia es el perdón continuo en mi vida. Pero vamos, quiero que vueltes a la y dile: pero la gracia no te exenta de la fe, la obediencia y la santidad. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. No tenemos que abusar de la gracia. No tenemos que vivir en religiosidad, porque la religiosidad quita la gracia de Dios. La religiosidad nos ciega, quita el sentido común. Entonces, sin más preámbulos y sin más contexto, entremos al mensaje en esta mañana. En Juan capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido. Hemos recibido. ¿Y qué sucede? Muchos nos quedamos en la gracia sobre gracia. Es el perdón continuo de Dios. Siempre soy salvo, siempre salvo. Puedo pecar, una licencia para pecar, y Dios me perdona al día siguiente. El sábado bailo, me echo unas micheladas, licuachelas, y el domingo vengo, levanto mis manos y soy un creyente. Pero eres tibio. De lunes a sábado, malas palabras, groserías, mentadas de mamá, 10 de mayo. Pero el sábado el domingo levantar mis manos. Quiero levantar. Dios está conmigo. Dios me ama. Pues la gracia está conmigo. Les decía el domingo pasado, venimos a la iglesia, acabando el servicio, te avientas un cigarrito, vas a comer, y si vas a comer marisco, dice: oye, como que se me antoja una cerveza bien fría, rica. Somos creyentes, pero tenemos falta de perdón. Somos creyentes, pero odiamos. Somos creyentes, servimos a Dios, pero estamos pagando ojo por ojo. Me quedé en la gracia sobre gracia, confundido, porque la gracia sobre gracia no es licencia para pecar. Nos hemos equivocado y pensado que porque está la gracia, pero te digo algo: un día la gracia se va a terminar. Por eso la Biblia dice que busquemos a Dios mientras esté su gracia, mientras pueda ser hallado. Y los tiempos, a ver, la gracia nos protege de no caer muertos. Si sin la gracia de Dios me paro a predicar, estuviera muerto ya aquí, hermano, como echando espuma ahí. Y usted ni se diga. Un funeral aquí, galloso sería aquí. Nos protege. Pero la Biblia dice, cuando la Biblia habla y dice que los días serán ¿qué? Acortados. ¿Sabes de qué la Biblia está hablando? De la gracia. Por eso no se da cuenta ahorita que se escuchen más cosas violentas. Y las señoras dirían, los adultos:
Dirían, en mis tiempos no se escuchaba eso. Y todos los cabecitas de algodón pueden confirmar eso. Dicen, en mis tiempos no se escuchaba eso. O todos los adultos mayores me pueden confirmar eso. Que cosas que usted no escuchaba antes, hoy se escuchan y son tan común y normal. Maldades. Y dices, ¿cómo es posible? En mis tiempos no pasaba eso. Porque los días se están acortando. Significa que la gracia, no es que la gracia no se acaba, porque la gracia no tiene fecha de caducidad, pero Dios quita su gracia. Es que Dios está quitando de su gracia. Por eso, hoy en día los golpes son más duros. ¿Cuántas enfermedades hoy no se escuchan? Porque la gracia se está cortando. Y nosotros estamos abusando de la gracia, cayendo en una religiosidad, porque quien abusa de la gracia es un religioso. Y Juan el Bautista dice, gracia sobre gracia. Repite conmigo, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero viene lo interesante de este mensaje. Y dalo conmigo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. O sea, que escucha, Jesús no vino a quitar la ley. Porque a veces también nos confundimos y decimos, porque yo vivo en la gracia, y eso es del Antiguo Testamento. Estoy en la gracia de Dios. Por eso no diezmo, porque yo vivo en la gracia. Eso es del antiguo, eso es pasado. No, Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a traer la gracia y la verdad. Porque la ley sin la gracia estaba lastimando, pero la ley con la gracia salva y restaura. Entonces veamos cuál es el balance correcto de un creyente para vivir en la gracia de Dios. Dios tiene gracia sobre gracia. Repite conmigo, Dios tiene gracia sobre gracia. Pero Dios también tiene verdad. Ahora, ¿por qué te menciono esto? No podemos ser todo gracia y nada verdad. Juan dice, Jesús trajo gracia sobre gracia, y así que mientras que Jesús ha llegado por medio a traer salvación, pero Jesús trajo gracia y verdad. Repite conmigo, gracia y verdad. Ese es el equilibrio, iglesia, de un creyente. Vivir bajo la gracia, pero también vivir bajo la verdad. ¿Por qué, pastor? Me encanta esto. La gracia de Dios y la verdad te despiertan de una pasividad espiritual. Cuando Jesús viene a hablar y dice que la gracia sobre gracia, es que Él está hablando y diciendo, vamos a despertar de una pasividad espiritual. Porque la verdad te impulsa, la verdad te levanta, la verdad te confronta, la verdad, escucha esto, la verdad hace que no te quedes pasivo. Pero a veces nosotros somos creyentes híbridos. Porque somos creyentes, pero con todo respeto, sin juzgar a nadie. Y no estoy hablando de iglesia ni de religión, pero nos comportamos como católicos. Eres un católico que va al cristianismo, simplemente. Simplemente cambiaste de agenda y de iglesia, pero sigues teniendo el mismo estilo de vida. ¿Alguien Dios le está hablando en esta mañana? Repite conmigo, la gracia y verdad me levantan de una pasividad espiritual. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús se encuentra con la mujer, le dijo, vete, tus pecados te son perdonados. Y muchos nos quedamos, sí, yo soy perdonado.
Pero nos olvidamos que Jesús le dijo: vete y no peques más. Acciones, acciones. Jesús demostró la gracia, pero también le dijo: no abuses de la gracia. Por eso Él trajo la gracia y la verdad. ¿Sabes por qué? La verdad sin gracia hiere, pero la gracia sin verdad no tiene sentido. La gracia sin verdad no tiene sentido. Por eso debemos de caminar sobre la gracia, sobre gracia, pero también debemos de caminar en la verdad. Y muchos creyentes no tienen el balance correcto. Muchos creyentes no tienen el balance correcto. Entonces, ¿qué debemos de aprender en esta mañana? Número 1, la gracia te salva, la verdad te libera. Una vez más te lo repito: la gracia te salva, la verdad te libera. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido ¿qué? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia te salva, la verdad te libera. La gracia te atrae, la gracia te perdona, la gracia te rescata, la gracia nos ayuda. Pero iglesia, la verdad nos libera. Iglesia, te quiero decir en esta mañana: no solo tienes que vivir salvo, tienes que vivir libre. Muchos creyentes hoy en día viven siendo salvos, pero no viven siendo libres. Y en esta mañana has venido porque la gracia nos va a salvar, pero la verdad nos va a libertar. ¿Alguien lo puede creer conmigo en esta mañana? Por eso la gracia de Dios te permite conocer tu identidad de acuerdo a su voluntad y no a tus circunstancias. La gracia de Dios te lleva a conocer su voluntad de acuerdo a su identidad de acuerdo a su voluntad, no a tus circunstancias. Veamos en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles ¿a qué? A la verdad, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. La gracia salvó a una mujer. La verdad transformó a personas. Manifestaciones de la gracia: liberación, sanidad, restauración, milagros. Son manifestaciones de su gracia. Pero hoy en día la iglesia quiere la gracia, pero no quiere la verdad. Hoy en día es más fácil de llenar, escucha esto, una cruzada de milagros que un discipulado. Si fuera cruzada de milagros, todos vendrían, no me la puedo perder. Pero si fuera a hablar de verdad y enseñanza, ay, qué aburrido. Vives como salvo, más no como libre. O sea que cuando la Biblia dice y cuando la promesa que Dios da para esta casa, gracia sobre gracia, está diciendo: es el año
2025, donde no vamos a perder el tiempo solo viviendo como salvos, vamos a vivir como libres. ¿Sabes por qué tienes siempre los mismos problemas? Porque no eres libre. ¿Y por qué no soy libre? Porque no se el versículo, porque no te mantienes fieles a sus enseñanzas. Por eso. Pero el que se mantiene, ¿qué? Fiel. Vienes cuando quieres. Ni te disipulas. No lees la palabra. Pero quiero que Dios me ayude. Vives como salvo, mas no como libre. Pregúntate en esta mañana: ¿me estoy manteniendo fiel a las enseñanzas? Es decir, aunque se esté cayendo lo que esté pasando, yo no me pierdo un día de la palabra con Dios. Pero es que yo quiero una liberación personal, y no estoy diciendo que sean malas. Creemos en eso, pero no hay mayor liberación que su palabra. Porque la Biblia dice: si te mantienes fieles a mis enseñanzas, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Iglesia, quiero decirte en esta mañana: Jesús no quiere que solo vivas salvo, sino también quiere que vivas libre. Y en este año Jesús no quiere que solamente camines siendo salvo, Jesús quiere que camines siendo libre. Iglesia, 2025, el año de la gracia sobre la gracia. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Y yo sé que usted hoy no está entusiasmado. Porque cuando Dios habla una verdad, incomoda. Pastor, ¿por qué mejor no predicamos otra cosa? Jesús no quiere que solo te quedes salvo, Él quiere que seas libre. Él quiere que seas libre. Por eso la gracia nos revela nuestra identidad conforme a su voluntad y no a nuestras circunstancias. Pero me encanta lo que sigue: la gracia de Dios te levanta después de una batalla perdida, pero la verdad te da determinación de ganar la batalla. Sí, Dios te va a levantar, porque su gracia siempre nos levanta. Pero muchos, como no tenemos la verdad, caemos, Dios te levanta. Caemos, Dios te levanta. Caemos y Dios te levanta. Y vuelves a llorar y Dios te va a levantar. Pero ¿no te has aburrido de estar en esa misma condición? ¿De llorar por lo mismo? ¿De sufrir por lo mismo? Yo no sé usted, pero yo me hubiese cansado. La gracia de Dios te levanta después de una batalla perdida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ahora, ¿te vas a quedar en esta condición? ¿Que solo Dios te levante? Porque somos una montaña rusa. Nos bajamos y nos levanta. Bajamos y nos levanta. Bajamos. No puedes vivir así tu vida cristiana. La vida cristiana es para que tú la vivas en una plenitud. Pero como no está la verdad, no tienes la determinación de ganar las batallas, porque eres inconstante. Entonces tu vida es como un gusanito: bajas, subes, bajas, subes. Pero cuando tengo la verdad, cuando tengo la palabra de Dios,
tengo la determinación de que voy a ganar la batalla, me voy a mantener fiel a sus enseñanzas y su palabra, y entonces dice la Biblia, seremos verdaderamente libres. Iglesia, este año tenemos que vivir en la gracia y en la verdad. Gracia y verdad. Gracia, ¿alguien lo cree conmigo en esta mañana? Vas a caminar y vas a vivir en gracia y en verdad. Día de hoy, ya no seas un gusanito que sube y que baja. Eso me lleva al punto número 2. La gracia te fortalece, la verdad te guía. La gracia te fortalece, la verdad te guía. Vemos en la Biblia que dice, pero él me dijo, hablando de Pablo y el aguijón, pero él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades. Eso es la Biblia. ¿Te regocijas? ¿Eres feliz en medio del desierto? ¿O reniegas? Pues ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo está mal. No vives en la gracia. O sea, es que estamos tronados. Porque ni en la gracia ni en la verdad, pues. ¿Usted piensa que yo no tengo circunstancias y problemas? ¿Que todo es feliz? ¿Piensas que no me peleo con la pastora y tenemos problemas? ¿O nos agarramos? ¿O tenemos indiferencia como matrimonios? Claro, tenemos indiferencia. Tenemos familiares también que son nuestro coco. Pero me regocijo porque su gracia me da la habilidad de regocijarme y descanso en Dios. Y descanso en Dios. ¿Te regocijas? Hermano, si usted no se regocija, de verdad que usted tiene que meterse con Dios y preguntarse si realmente soy salvo. Por eso dice Pablo, me regocijo. Repite conmigo, me voy a regocijar. Ahí voltea a ver de lado si está regocijado o tiene cara de mojina o de mustia. Dice, me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones. ¿En qué se regocijaba Pablo? Persecuciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Iglesia, Dios puede hacer contigo grandes cosas. Dios puede hacer contigo grandes cosas. Dios te dice, veo tu dolor, veo tus dificultades, pero regocíjate, porque en tu debilidad mi gracia te fortalece. Escucha lo siguiente, la gracia te fortalece, porque la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos fortalece. Bástate de mi gracia. Y me encanta lo que sigue. ¿Sabes por qué? El proceso de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. El proceso de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Por eso Pablo dice, me regocijo en mis debilidades, me regocijo en la persecución, me regocijo en lo que viene a mi vida, porque el proceso de Dios nunca te va a llevar a lugares donde tu gracia o su gracia no te pueda sostener. Regocíjate. Regocíjate.
me fortalece, pero también me guía. Proverbios lo explica de esta manera: el que nunca te abandone, el que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Repite conmigo: la gracia y el favor de Dios está sobre mi vida. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Amén. Número 3: la gracia te justifica, la verdad te madura. La gracia te justifica, la verdad te madura. Romanos capítulo 5 versículo 20: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó ¿qué? A fin de que así como el pecado en la muerte, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia nos justifica como alguien que nunca cometió errores. ¿No me escuchaste? La gracia nos justifica como alguien que nunca cometió errores. Pero ¿qué sucede? Nos quedamos como justificados y no aplicamos la verdad que nos libera. Y no puedes quedarte como justificado. Tienes que empezar, iglesia, a obedecer la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios es la habilidad de obedecer a Dios. Es la habilidad de obedecer a Dios. Y ¿sabes algo? Nuestro objetivo es encontrar nuevos niveles. Nuestro objetivo es encontrar nuevos niveles. Y ¿sabes algo? Si tú hoy vives bajo la gracia de Dios y aplicas la palabra de Dios, este 2025 lo vas a terminar en nuevos niveles. Lo vas a terminar en nuevos niveles. Y declaro sobre tu vida, iglesia, que la gracia te va a abrir puertas y dar acceso donde no lo imaginas. Pero para eso tiene que estar la gracia y la verdad. Iglesia, la gracia de Dios te va a dar acceso, te va a abrir puertas. Lugares donde no podías entrar, a través de tu gracia lo vas a poder hacer. Lugares que tú te imaginabas que podías ir, a través de tu gracia lo vas a hacer. Pero no solamente te quedes ahí. La gracia nos da acceso. La gracia nos abre puertas. La gracia nos da que recibamos lo que no nos merecíamos. Pero me encanta esto: la gracia de Dios no te exonera del trabajo. La gracia de Dios te empodera para el trabajo. La gracia de Dios, y es que tenemos por la gracia que en mi cama Dios me va a dar un buen trabajo. Por la gracia aquí estoy viendo TikTok, pero voy a ser bendecido. La gracia no te exonera del trabajo. La gracia te empodera para el trabajo. Donde no podías o donde no, escucha, cuando aquella mujer viuda hizo las empanadas, estaba la gracia de Dios. O sea, eso me enseña que no es el trabajo, es la gracia que me ha empoderado para hacer el trabajo. Porque tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes gracia, no se te abren puertas. Así que no seas flojo, porque la gracia no te exonera del trabajo. La gracia te empodera para el trabajo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué más?
La gracia no es solo para restaurarme cuando he caído. La gracia es agarrarme para no volver a caer. La gracia no es solo para restaurarme cuando he caído. La gracia es para agarrarme y no volver a caer. Eso me lleva al punto número 4. La gracia me somete. La gracia me somete. Primera de Corintios, capítulos 15, versículo 9 dice: admitió que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo diciendo: pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Repite conmigo: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Dice: me he quedado viendo TikTok, me he quedado que me llamen, no he hecho nada, estoy esperando un milagro. Eso dice: he trabajado más, pero su gracia es la que me ha ayudado. Muchos quieren un milagro. Muchos quieren 2025 bendecido. Pero cuando tuvimos el tiempo de primicias, no lo practicaste. Así que no esperes un año bendecido. Ahí también abusamos de la gracia. Porque demandamos a Dios: Dios dame, Dios bendíceme, Dios esto. Dios te pregunta: ¿y tú qué estás dispuesto a dar o a hacer? Por eso Pablo dice: por su gracia soy lo que soy. Porque la gracia de Dios nos ayuda a mantenernos humillados cuando vemos su poder. Estoy parado en este lugar por su gracia. Hago lo que hago y tengo lo que tengo por su gracia. Su gracia es la que me mantiene firme, la que me ayuda a caminar, la que me levanta cada día, la que me sustenta y la que me ayuda a ser agradecido. Iglesia, la gracia es gratis, pero para recibirla se necesita humildad. No es en tu habilidad. Lo que tienes no es porque has trabajado mucho, es por su gracia. Lo que hoy eres es por su gracia, y a veces nos olvidamos y pensamos que todo lo que somos o tenemos o hemos alcanzado es por nuestros méritos propios. No, es por su gracia. Por eso Pablo dice: por su gracia soy lo que soy. La gracia de Dios me somete. Porque la gracia otorga una bendición que no merecemos. La gracia nos otorga una bendición que no nos merecemos. Primera de Pedro dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 10: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿el Dios de qué? Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, todos los que hayan sufrido digan amén. Ahora ya nadie sufre. Ok, sobres. Cuando venga a decirme: ay, ¿cuántos han sufrido algo? Dice: por la gracia de Dios todos han sufrido. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará. Escucha, esto es para alguien en esta mañana.
Los hará fuertes, firmes y estables. Iglesia, 2025 y vivir bajo la gracia, sobre la gracia, es estar fuerte, firme y estable. Y en este año tenemos que caminar con la firmeza, con la estabilidad y siendo estables. No podemos perder un año más siendo débiles. No podemos perder un año más siendo inestables. No podemos perder un año más no estando firmes. La gracia te hará fuerte, firme y estable. Repite conmigo: fuerte, firme y estable. Porque la gracia te ayuda a ser fuerte donde no lo eres. La gracia te ayuda a mantenerte fuerte. La gracia te ayuda a ser estable. Iglesia, la gracia de Dios trae protección. Porque donde Dios pone su gracia, pone su protección. Donde Dios pone su gracia, Él pone protección. Donde tú eres débil, esto me encanta, en el momento de tu mayor necesidad, siempre la gracia de Dios vendrá a darte fuerzas. En el momento de tu mayor necesidad, siempre la gracia de Dios vendrá a darte fuerzas. Por eso Pablo termina diciendo esto. Filipenses 4:23 dice, ¿ya está ahí? Con esto quiero ir terminando. Dice Filipenses 4:23, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Este 2025 vamos a terminar viviendo y caminando en su gracia. ¿No me escuchaste? Este 2025 vamos a terminar viviendo y caminando en su gracia. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro. ¿De quién? Sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Cabe recalcar que Horeb, Ian, tranquilo, que Horeb es el monte seco. Es un monte seco. A través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, que dice la Biblia, no se consumía. Dice la Biblia que Moisés estaba cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él. ¿De quiénes eran las ovejas? De su suegro Yetro. El contexto es que Josué desde pequeño vio la gracia de Dios a través de su madre. ¿Cómo se llama su madre? Le voy a agarrar como el meme que dice, le voy a dar una reprendida y no sé dónde lo manda a volar. Se lo voy a mandar. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Jocabed. Si me dan un poquito de piano acá arriba, porque no lo escucho, hay buenos monitores. Jocabed. Y Moisés, a través de su madre Jocabed, vio la gracia de Dios. Cuando Moisés nace en el tiempo de un decreto. Nace en el tiempo donde los niños tenían que ser asesinados. Pero dice la Biblia que su madre Jocabed construyó una balsa con junco y lo metió. Y la hija del rey encuentra a Moisés y a su madre la llaman para que lo críe.
Moisés desde pequeño vio la gracia de Dios. Pero veamos la condición de Moisés. Que Moisés a sus 80 años estaba cuidando ovejas que ni siquiera eran de él. Imagínate hablar con Moisés y contarle: he leído la historia que tu madre, su gracia estuvo con tu madre y fuiste salvo. Que cuando te tienen que matar, no te mataron. Desde pequeño la gracia estuvo contigo. Desde pequeño la gracia te ha acompañado. Pero a sus 80 años, probablemente Moisés te diría que su pasado no se parece a su presente. Porque Moisés a los 40 años cometió el error de su vida. ¿Sabes cuál fue? Matar a un egipcio. Y con 80 años ni tenía ovejas. ¿Cómo es posible que alguien tan increíble, que vivió la gracia y que la experimentó, hoy tenga un presente desastroso? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Esto me enseña: el tiempo de Dios no es de Él, no es nuestro tiempo. Los procesos de Dios no son los nuestros. La agenda de Dios no es nuestra. Los planes de Dios no son los nuestros. El tiempo de Dios no es el nuestro. Los procesos de Dios no son los nuestros. La agenda de Dios no es la nuestra. Los planes de Dios no son los nuestros. Sin duda, escucha esto, sin duda Dios tenía algo más para Moisés. Pero 40 años mata a un egipcio. Con 80 estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Ahora, veamos. Dice la Biblia que Moisés estaba o llevó a las ovejas en el monte Horeb, o el monte de Dios. Si usted lee un poquito, Horeb o el monte de Dios es un lugar seco, un lugar desértico. No es un lugar para ovejas. O sea, si usted le pregunta a las ovejas, ni como pastor era bueno Moisés, porque los lleva a un desierto que no es un lugar para ovejas. Pero me encanta la historia, que Dios mismo estaba trayendo a Moisés a sus 80 años. Los estaba trayendo a través de su gracia, porque el plan de Dios no había iniciado. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que probablemente tú dices: pastor, la gracia tiene el poder para levantarte. La gracia de Dios tiene el poder para restituirte. La gracia de Dios tiene el poder para abrirte puertas. Moisés con 80 años estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Pero me encanta porque Dios mismo lo estaba trayendo. Dios mismo lo estaba llevando a su límite. En su tiempo ya habían pasado muchos años. Y probablemente hoy tú digas: pastor, no sé qué hacer. Perdí el tiempo. Han pasado muchos años y no encuentro solución. Probablemente para ti han pasado muchos años en tu calendario, pero en el calendario de Dios, Dios aún no ha iniciado. En el calendario de Dios, Dios aún no ha iniciado. Eso me enseña lo siguiente: que en la gracia de Dios, o en el jardín de la gracia, aún los árboles muertos pueden volver a revivir. Y sabes algo, iglesia, en tu tiempo han pasado mucho, en tu calendario han pasado muchos años, pero me encanta porque en el calendario de Dios Él aún no ha iniciado contigo. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Repite conmigo, en nuestro calendario ya pasaron muchos años. En el calendario de Dios no hemos empezado. Me encanta, ¿por qué? Repite conmigo, límite. Ored, si usted ve en el mapa, Ored, el monte de Dios, es el desierto que limita con la montaña. Es el desierto que limita con la montaña. Estar en su límite es cuando ya no podemos. ¿Cuántos acá han estado en su límite? Dice, pastor, ya no puedo. Y hoy en día, en lugar de empezar con más expectativas el año, empezamos con más preocupaciones. Ored es el límite de la montaña, pero Dios lo estaba llamando a su límite. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te lleva al límite. Y los límites no son malos, pero los límites son los espacios espirituales que Dios utiliza donde nosotros podemos rendir nuestras armas. Los límites son los lugares espirituales o espacios que Dios utiliza donde podamos rendir nuestra alma, donde decimos, Señor, no puedo, Señor, es demasiado. Dios llevó a Moisés a su límite para usar ese espacio y que Moisés pudiera rendir sus armas. Quiero enseñarte lo siguiente: el límite de Dios tiene la perfecta oportunidad para manifestarse en nosotros. Dios, me encanta esto, porque Dios no se le apareció a Moisés cuando tenía 40 años y estaba huyendo del egipcio. Dios no se le apareció a Moisés en otras circunstancias. Dios se le apareció a Moisés en su límite, en la zarza. Si hoy probablemente tú estás en tu límite, es el espacio espiritual y perfecto que Dios está utilizando para que te puedas encontrar con Él. Moisés se encontró, escucha esto, Moisés se encontró con Dios en su límite. Y te digo algo, si hoy tú estás en tu límite, es porque Dios te está atrayendo, es porque su gracia te está atrayendo. Iglesia, quiero decirte en esta mañana, Dios tiene el potencial de levantarte. Dios tiene el potencial de darte una nueva oportunidad. Dios, a través de su gracia, escucha eso, tiene la oportunidad de hacer algo nuevo en tu vida. Y tal vez ya pasaron muchos años, en tu calendario han pasado muchos años, pero te digo de parte de Dios en este día, en el calendario de Dios, Él aún no ha iniciado contigo. No importa cuál es la circunstancia, en el calendario de Dios, Él aún no ha iniciado contigo. Dale un fuerte aplauso a Él. ¿Y sabes algo, iglesia? Dios te está llamando. Dios te está llamando. Si estás en tu límite, es porque Él te está llamando. ¿Cuántas veces Dios llamó a Moisés? 2. ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel? Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Cuando Dios llama 2 veces a la misma persona, significa un llamado sagrado y santo de Dios. Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Si Dios está llamando 2 veces, es porque significa un llamado santo, consagrado de Él.
su gracia la que te llama. Es su gracia la que te sostiene. Y Dios tiene un llamado santo para tu vida. Y termino con esto. En el jardín de la gracia, a unos árboles caídos pueden volver a dar fruto. En el jardín de la gracia, a unos árboles caídos pueden volver a dar fruto. Y este es el año, la gracia sobre la gracia. En este 2025 vamos a caminar sobre la gracia, sobre la gracia. ¿Cuántos lo pueden creer conmigo en este día? Si estás en tu límite, pastor, no sé qué hacer, ahí Dios quiere encontrarse contigo. Y solo Él hoy te dice: bástate de mi gracia. Si tú me dices: pastor, quiero caminar en la gracia de Dios, en la gracia y verdad, a la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos en alto y dile: Señor, quiero caminar en tu gracia, quiero caminar en tu verdad. En mi vida has sido tan fiel. Y ahora por un momento, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, dile: en mi vida has sido bueno. en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, dile: vamos en este día. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí me rendiré. Así es. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Te adoramos. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser Ahí está su gracia en este día. yo cantaré. Ahí está su gracia. Bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Ahí está su gracia que te está levantando en esta mañana. En mi vida ha sido tan. Ahí está tu gracia, su gracia que te está fortaleciendo. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ahí está su gracia. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Repite conmigo: Padre Celestial, en este 2025 voy a vivir y caminar bajo tu gracia. Gracia y verdad estará en mi vida. Señor Jesús, hoy me apropio de tu gracia, de tu bondad,
Vamos, empieza a decirle con tus propias palabras. Empieza a decirle con tus propias palabras. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Empieza a apropiarte de su gracia. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Así es. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, Vamos, con tus manos en alto, dile. mi dulce caminar. Y Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo oro para que tu gracia, para que tu favor esté con nosotros como iglesia, para que tu gracia y tu favor esté con nosotros, y que este año podamos caminar con la gracia, con el favor, podamos caminar con esa gracia y con ese favor, de que lo que este 2025, tu gracia y tu favor está en esta casa y sobre cada persona de esta casa, Señor. Levanta tus manos en alto y por un momento más dile: Jesús, mi fiel amigo. así es. Mi dulce caminar.